que ser algo con lo que naces. También fue increíblemente peligroso, interrumpió Inko. Oh, no te equivoques, tratar de enfrentarte a un villano como ese es realmente peligroso. Pero la mentalidad, ese es el tipo de pensamiento que empujará a una persona por encima de la gente común. No es de extrañar por qué alcanzaste los puntos de referencia que tienes, mi gorilla. Izuku, a pesar de saber que podría meterse en un pequeño problema, se enderezó un poco y sonrió un poco más. Fue agradable escuchar a alguien elogiar sus decisiones. Y por supuesto, justo en ese momento, Ochako le dirigió una mirada severa de advertencia. Porque ella era muy preocupada. Me pregunto, comenzó Riquilla lentamente, si tus consejeros de Kirk y el sistema no te hubieran fallado, ¿qué tipo de ventaja podrías haber tenido? En lugar de intentar ponerte al día. Si tus escuelas te hubieran tratado como a Bakugou y hubieras podido refinar y practicar tu Kirk con regularidad. Izuku parpadeó ante eso mientras Riquilla continuaba. Quiero decir, tú mismo lo dijiste. Ayudó a fortalecerlo. Y yo diría que está por encima de muchos de tus compañeros de estudios. Bueno, se supone que no debemos hacer eso, dijo Izuku lentamente. Gak-chan acaba de recibir un trato especial. Cualquier otra persona que lo hubiera intentado se habría metido en problemas. Koukou sacudió la cabeza con tristeza. Oír hablar de este tipo de desigualdad es desgarrador. Y que las escuelas parezcan fomentarla aún más. Todos deberían tener la oportunidad de crecer. Riquilla asintió. Sí, exactamente. Oh, ¿cuál fue esa cita? Ah, sí, la ignorancia de los quirks conducirá al maltrato de los demás. De ahí nacerá la desigualdad. Creo que así fue. Inko se congeló. Izuku se tocó la barbilla. Sin embargo, la igualdad es algo complicado. Queremos que todos sean iguales, pero, Izuku suspiró un poco, creo que es simplemente un hecho que las personas no son creadas iguales. Chitose levantó una ceja. Esa es una mirada bastante deprimente al mundo. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que es verdad. Incluso mi profesor de la UA dijo algo similar. ¿Recuerdas, Uraraka? Ochako asintió. Se trataba de cómo las escuelas no nos permiten usar nuestros quirks en actividades escolares. Como nuestras clases de gimnasia y demás. Dijo que todavía operan bajo el supuesto de que todos son iguales y que es una forma de pensar antigua e ilógica. Riquilla se tocó la barbilla. Una visión muy pragmática. No es la que esperaría de un héroe, si soy honesto. Me imaginé que querrían presionar para que todos vieran a los demás como iguales. Izuku negó con la cabeza. Algunos podrían, pero, el señor Aizawa prefiere asegurarse de que tengamos una mejor comprensión del mundo que eso. Las personas no son iguales. Pero es por eso que hay héroes. Porque siempre habrá personas débiles, y eso debería ser responsabilidad de los fuertes protegerlos. Para su plato de pescado, le presento salmón a los Seille. Cuando retiraron la tapa, Izuku se sintió aliviado al ver que el plato era más normal que los dos últimos platos. Un filete de salmón cortado en círculos y dispuesto encima de un pequeño charco de una salsa blanca cremosa con el aroma del jugo de limón fresco que flota desde el plato. No es que los otros cursos hubieran sido malos. Izuku simplemente pensó que podrían ser demasiado elegantes para él. En cuanto al brandy, respiraba fuego y no le había quemado la garganta tanto como aquella bebida. ¿Cómo pudo Uraraka beberlo de manera tan casual? Chitose sonrió abiertamente mientras comenzaba a cortar su comida. Entonces, mi gorilla. ¿Cómo es exactamente la UA? Al menos es diferente de tus escuelas anteriores, claro, pero ¿qué detalles puedes compartir? Incluso las personas en posiciones como la nuestra no pasan por la puerta principal muy a menudo. Riquilla se rió. Puedo decir que es un campus muy grande. Todavía me duele tanto caminar. Eso provocó algunas risas en el grupo. Izuku golpeó el plato con el tenedor mientras pensaba en ello. Dios, ¿cómo describe a UA, Uraraka? ¿Qué tan anormalmente normal es? Ese es un buen punto de partida. Todavía estamos cursando nuestro plan de estudios básico, estuvo de acuerdo Izuku. Chitose frunció el ceño. ¿En serio? Eso es, desafortunadamente aburrido. Oh, la UA es todo menos aburrida. Nuestro primer día, nuestra clase tuvo que hacer una prueba de aprehensión de peculiaridades y nos dijeron que quien quedara en último lugar sería expulsado. Ochako se estremeció ante ese divertido recuerdo. Nuestro maestro de salón quería ver cómo usaríamos nuestros quirks. De ahí viene todo eso de las escuelas están detrás.
El señor Aizawa quería que usáramos nuestros quirks mientras realizábamos ejercicios y pruebas de condición física. Vueltas alrededor del pista, lanzamiento de pelota, saltos largos, ese tipo de cosas. Realmente muestra lo que una aplicación básica de un quirk puede hacer por algo, añadió Izuku. Rikiya asintió. Hace que uno se pregunte cómo serían diferentes las cosas si esa lógica sensata fuera compartida entre las escuelas y el país en su conjunto. Fue revelador, coincidió Izuku, e inmediatamente después de eso, en nuestra primera lección de heroicidad, tuvimos una prueba de batalla. Lo cual es algo con lo que dudo que otras escuelas hagan lidiar a sus estudiantes. Debe ser liberador tener la oportunidad de usar tus quirks abiertamente, observó Rikiya. Quiero decir, yo no iría. Izuku se calló cuando Ochako comenzó a reírse. ¿Qué? Deku, te vi engreído durante algunas de nuestras lecciones. No finjas que no le estabas mirando a Bakugou cuando tuviste la oportunidad de presumir. Izuku se sonrojó. Yo no hago eso. Ochako arqueó una ceja. Puedo hacer algunas llamadas, Deku. Busca una segunda opinión si quieres. Rascándose el cuello, Izuku finalmente admitió. Tal vez se haya sentido un poco bien tener finalmente la oportunidad de presumir y soltarse un poco. Rikiya se rió entre dientes. Joven, ¿has visto algún vídeo del festival deportivo en el que estuviste? ¿Tus partidos? Izuku negó con la cabeza. Durante tu partido con Bakugou, debo decir, tenías una sonrisa malvada en tu rostro. Distraídamente, Izuku se concentró en su plato, cortando un trozo de pescado y poniendo un poco de salsa con su cuchillo. Supongo que se sintió un poco bien. No hay nada malo en asegurarse de que la gente sepa quién eres y te respete adecuadamente, dijo Tomoyasu definitivamente. Absolutamente. Si hay algo que una persona debe tener en este mundo es respeto. Especialmente si tienes poder, dijo Chitose asintiendo. Rikiya agregó. Si finalmente tengo la oportunidad de brillar y demostrar tus quirks, debo preguntarle a Midoriya. A pesar de algunos de los, digamos, eventos más desafortunados, ¿dirías que eres más feliz ahora que puedes usar libremente tu quirk? Quiero decir, no podemos simplemente andar usando nuestros quirks cuando queramos. Todavía tiene que estar relacionado con nuestras lecciones. Sobre todo, intervino Ochako. Principalmente, confirmó Izuku. Pero estás menos restringido. ¿Debe ser liberador? Izuku asintió. Supongo que sí. Es agradable ser libre y ser más como yo mismo. Pero eso conlleva mucha responsabilidad. Oh, por supuesto. En realidad, como todo lo que haces cuando creces. A medida que envejeces, eres responsable de más cosas, pero al mismo tiempo, eres libre de expandirte y abrirte. A veces deseo que este sentimiento que sientes, Midoriya, podría ser algo compartido por todos. Los camareros regresaron a la habitación, sacando bandejas que, incluso tapadas, llenaban la habitación con olor a carne de res, hierbas frescas, champiñones, ajo y mantequilla. Mucha mantequilla. El jefe de camareros regresó con los demás camareros, trayendo una botella de vino. Mientras los carros eran colocados en su lugar y los talladores, sosteniendo cuchillos afilados, tomaban sus posiciones, vinieron más camareros y colocaron copas de vino de cristal espumoso, junto con 2 vasos pequeños para Izuku y Ochako. Izuku tragó saliva nerviosamente, esperando que el siguiente trago no ardiese como el anterior, mientras Ochako sonreía alegremente. El jefe de camareros sacó el corcho de la botella y se la entregó una vez más a Rikiya, quien la examinó y la olió brevemente. Tenemos un regalo especial para su plato principal esta noche. Este es un domaine de la Romanée Conti Grand Cru, de las vides doradas de Borgoña, Francia. Un pináculo del arte del vino francés. Eso debe significar que es muy caro. Si busco esto, tal vez no debería hacérselo saber a Uraraka. Cuando le entregaron la botella a otro camarero que comenzó a servir las bebidas, el jefe de camareros señaló los platos delante de todos. Para sus platos principales, patatas chateaubriand y chateau. Se quitaron las cubiertas de las bandejas. Izuku parpadeó por un momento ante los largos cortes de carne rodeados de papas peladas que no podían ser más grandes que la punta de su pulgar, sobre una salsa cremosa de champiñones y mantequilla. Sin embargo, la carne parecía ennegrecida y carbonizada. Le preocupaba distraídamente que tal vez se hubiera cocinado demasiado. Luego los camareros lo cortaron e Izuku observó cómo la carne ennegrecida se caía y quedaba un lomo de res bellamente cocido.
El jefe de camareros notó la mirada de Izuku. Permítanme explicarles, este Chateaubriand fue cocinado de la manera antigua y tradicional. El preciado lomo de res se envuelve en cortes más pequeños de carne y se cocina. Una vez que esos cortes más pequeños se han carbonizado, sabemos que el lomo se ha cocinado a la perfección. Izuku no necesitaba mirar al otro lado de la mesa para saber que este tipo de desperdicio extravagante iba a molestar a Ochako. Cuando se volvió para mirarla, quedó impresionado de lo bien que lo ocultaba. Su desmayo fue casi inexistente y el tic en su frente solo se notaba si lo buscabas. Sí, mejor no mirar cuánto cuesta toda esta comida hasta que ella se haya ido a casa. Mientras se servían los platos y se servía lo último del vino, Izuku volvió a centrar su atención en Rikiya, mientras sus palabras de hace unos minutos rebotaban en su cabeza. Señor Yotsubashi, ¿no le importa que le pregunte? ¿Qué quiso decir cuando dijo que desearía que lo que siento pudiera ser algo compartido por todos? Rikiya tomó su copa de vino y agitó el líquido rubí oscuro. Supongo que es una pregunta un poco complicada. ¿Te importa si respondo tu pregunta con una pregunta propia? Izuku negó con la cabeza y Rikiya tomó un sorbo de vino. ¿Crees que el mundo en el que vivimos es justo? ¿Justo? Izuku compartió una mirada inquisitiva con Ochako, quien ya estaba bebiendo su vino. No estoy seguro de seguirlo. ¿Cómo decir esto? ¿Crees que la forma en que nuestro país gobierna a su gente es justa y equitativa? ¿Es correcta? Ochako parpadeó. ¿Estás hablando de corrupción? ¿Como gobernadores que aceptan sobornos o policías corruptos? Rikiya se rió mientras negaba con la cabeza. No, no, no. Nada de eso. Izuku, a su pesar, recordó a Tartarus y sintió que un poco de calor aumentaba mientras hablaba. Oh, estaba pensando que eso es lo que querías decir. Porque yo, Izuku se detuvo, pero todos captaron el tono en la voz de Izuku. Una capa de amargura era mantenida enterrada y encerrada. Mientras Rikiya tomaba otro sorbo de su vino, Koukou cortó su filete perfectamente rosado. Ese es un tono que he escuchado más veces de las que puedo contar. Alguien aquí ha tenido un encontronazo con algunos trámites burocráticos del gobierno. Izuku volvió su atención a su plato, tomó su pequeña copa de vino y tomó un sorbo, haciendo una mueca pero también agradeciendo el extraño calor del alcohol, mientras Ochako mordía bruscamente una papa. Totalmente sin imaginar que era la cabeza de un hombre con múltiples brazos. Chitose tarareó. Supongo que ese negocio con Toga y Miko vino con algún asunto gubernamental que fue revelador. Izuku tardó en responder. No creo que se nos permita discutir eso. Supongo que tiene sentido. Pero como decía, no estaba pensando en algo tan específico hacia el gobierno. Hablé en términos más amplios, y más hacia la gente de este país, aclaró Rikiya, notando los indicios de enojo. A los ojos de los dos estudiantes pero también sabiendo que este no era un tema en el que entrar. Al menos no todavía. Hacia el pueblo. Izuku, de vuelta a la normalidad, inclinó la cabeza hacia un lado mientras preguntaba sobre eso. ¿Crees que la forma en que están las cosas ayuda a estimular el crecimiento de una persona y el mejoramiento de la gente? Yo, eso creo. Al menos no creo que el gobierno esté haciendo todo lo posible para tratar de lastimar a la gente. Hacer algo así, simplemente parece contraproducente. Inko miró a Rikiya, antes de darle a Isashi una mirada inquisitiva, observándolo de cerca. Isashi pudo sentir los ojos de Inko sobre él y la miró. La mirada que tenía en sus ojos era inusual. Pudo ver que ella estaba pensando. Y todo lo que pasaba por su mente se centraba en él. Lo cual era extraño, ya que no era él quien hablaba. Contraproducente, tarareó Rikiya ante esa palabra. Una elección de palabras muy interesante. Quiero decir, para que podamos crecer como país y como personas, no podemos ser restringidos. Claro, hay reglas y leyes, pero eso es solo para asegurarnos de que las cosas no se vuelvan locas. Son los villanos los que rompen esas reglas. Y leyes que causan dolor a la gente. ¿Y son los héroes, preguntó Rikiya, los que vienen para ayudar a aliviar el dolor de la gente? Eso es lo que se supone que deben hacer los héroes, confirmó Izuku. Vence a los malos y salva a la gente, dijo Ochako con orgullo. Para eso estamos entrenando. Rikiya cortó su filete y le dio un mordisco, masticándolo, y continuó. Si no te importa que te pregunte, ¿qué hace que un chico malo? Dijeron tanto Izuku como Ochako. Dijiste, vencer a los malos.
Solo tengo curiosidad por saber quiénes crees que son los malos. Izuku y Ochako compartieron algunas miradas mientras ambos pensaban en una respuesta. La pregunta parecía bastante simple, pero sus experiencias pasadas también les dijeron que no había una respuesta en blanco y negro. Cuando comencé a ir a la UA, habría dicho villanos. Personas que violan las leyes para su propio beneficio o para lastimar a otras personas, pero ahora, sé que es un poco más complicado que eso. Ochako asintió con la cabeza. Sí. Ambos son muy jóvenes para comprender que el mundo tiene matices grises. Estoy muy impresionado. Con demasiada frecuencia, ves que la gente adopta visiones del mundo simplistas, y cuando alguien queda fuera de esa visión, se le etiqueta. Villanos y eso es todo. No es una etiqueta que se elimine fácilmente. Todas las personas son diferentes. A veces es más difícil vivir con ciertas reglas para algunas personas que para otras. Izuku pensó en Himiko cuando dijo eso. Un pensamiento compartido por Ochako. Entonces, si una norma causa conflicto, si no es algo que pueda aplicarse a todos de manera justa, ¿es bueno hacerla cumplir? ¿Es correcto y justo? Si ese fuera el caso, el gobierno derogaría la ley o la cambiaría. Los héroes no hacen las leyes. Pero sí las haces cumplir. Yo no, Izuku se movió en su asiento. Supongo que hacemos lo que podemos, con lo que podemos. Incluso si la ley que estás aplicando claramente está lastimando a alguien y no a otro. ¿Y qué haces si esta persona, a quien se le ha causado tanto dolor debido a esta ley, la rechaza? ¿La rompe? No por razones egoístas, sino simplemente por lo injusto que es. ¿Es un villano? Izuku golpeó su plato con el tenedor, pensando detenidamente. No creo que exista una ley como esa. ¿Qué pasa con las leyes de restricción de peculiaridades? Izuku se congeló. Ochako se detuvo a mitad del bocado. Isashi sonrió. Inko era ilegible. Eri mordió una patata. Según tu propio reconocimiento, mi gorilla, la ley no se aplica de la misma manera, y has sufrido por ello. Y no solo porque seguiste la ley, sino porque tu compañero de clase, Bakugou, no lo hizo. Pero fue elogiado y elevado por encima de tú. Izuku se sentó en silencio. Y creo que si hubieras intentado hacer lo que él hizo, habrías sido castigado. Izuku se movió en su silla, porque la verdad era una pastilla incómoda de tragar. ¿Cómo es eso justo? Que a él se le permitió crecer, avanzar, mientras que otros estaban sujetos a una regla que los mantenía restringidos. Mi gorilla, no puedo evitar imaginar dónde estarías ahora si te hubieran permitido hacerlo. Crecer de forma natural, en lugar de atrofiarse. Inko se aclaró la garganta. Si no te importa que intervenga, este es un tema muy pesado para tratar en la cena. ¿No lo crees? Los ojos de Rikiya pasaron de Izuku a Inko, quien lo miraba con una mirada acerada. No quiero presionar al chico, pero esta es una oportunidad única para mí. Los quirks me fascinan. Es por eso que impulsé el crecimiento de Degenerat cuando asumí el cargo. Porque amo los quirks y quiero verlos crecer. Y quiero creer que los inventos que hace mi empresa ayudarán a las personas a medida que los quirks en nuestro mundo crecen y se fortalecen. No escondo mi amor y, como director ejecutivo, mis gustos y aversiones son muy conocidos. Así que he sido parte de conversaciones que provienen de tantas visiones del mundo diferentes. Algunas tan extrañas que me hicieron dar vueltas la cabeza. La gente ha tenido ideas y opiniones que nunca se me hubieran pasado por la cabeza. La gente sabe lo que me gusta y, en cualquier oportunidad que tienen, les encanta compartir sus propias ideas conmigo porque saben que me las comeré. Inko asintió, aunque sus ojos se dirigieron a Isashi por un momento. Cualquier posibilidad que tengan, murmuró para sí misma. Demasiado silencioso para que nadie más lo escuche. Pero un punto de vista que nunca he tenido la oportunidad de escuchar es el de un héroe. O un aspirante a héroe. Así que admito que estoy siendo un poco egoísta y aprovecho esta situación para hablar sobre una idea que recientemente compartí conmigo. Por un empleado. ¿Recientemente por un empleado? Izuku preguntó. ¿Qué idea? ¿Cómo sería el mundo si no existieran leyes de restricción de peculiaridades? Una salada de lyonnaise para su próximo plato. El frisé amargo fresco y la vinagreta tibia ayudarán a limpiar el paladar. Una vez terminado el pesado plato principal, los camareros recogieron los platos y sirvieron el siguiente plato. Mientras lo hacían, Izuku tuvo que hacer una pequeña reflexión dentro de su cabeza para reproducir lo que le habían preguntado. Lo lamento.
Alguien me hizo la pregunta y debo decir que dio lugar a una conversación fascinante. Pero todas las personas con las que lo hablé eran personas que se parecían más a mí. Bien acomodados, y tal vez un poco, desconectados, del promedio. Y ciertamente no eran héroes. Pero tú. Tienes un pie en ambos mundos y también te encantan los quirks, como a mí. Pareces ser la persona perfecta para compartir la idea. Estoy seguro de que tendrías un punto de vista que sería esclarecedor. ¿Un mundo sin leyes de restricción de peculiaridades? ¡Qué tema tan jugoso!, dijo Chitose mientras apuñalaba su ensalada. ¿De dónde vino esa idea? Me regalaron un libro. Tenía que ver con quirks y alguien decidió que sería perfecto para mí, fue la respuesta de Riquilla. Inko miró a Riquilla antes de volver a mirar a Isashi. ¿Un libro? Izuku se sentó en silencio, jugueteando con el huevo escalfado que estaba encima de sus verduras. Es una idea interesante. Supongo que algunos podrían decir que es hora de aceptar la idea y dejar atrás viejas formas de pensar, pero no estoy seguro de si es una solución práctica. Sin embargo, sería caótico. Como fue cuando los quirks comenzaron a aparecer originalmente. El mundo simplemente dejó de funcionar, agregó Chako, aunque Izuku negó con la cabeza ante eso. No, no creo que sea así, Uraraka. Eso levantó algunas cejas. Los quirks en aquel entonces eran tan nuevos que la gente no sabía qué hacer con ellos. La cuestión misma de qué hacía humana a una persona estaba siendo cuestionada. Con cómo la gente entiende los quirks ahora, cómo son parte de nosotros y por eso común, la sociedad probablemente seguiría avanzando. Isashi miró a Izuku. ¿Crees que las cosas seguirán normalmente? Nunca subestimes el deseo de una persona de simplemente seguir adelante y no causar o ser parte de los problemas, dijo simplemente Izuku. Ochako recordó los primeros días en que lo conoció. Cómo Izuku haría todo lo posible para evitar a los matones en la escuela. Izuku estaba hablando por experiencia allí. Riquilla se encogió de hombros. Bueno, si las cosas continuaran y no hubiera consecuencias catastróficas, ¿por qué crees que no funcionaría? Parece que sí. Podría, pero simplemente no sería práctico. Porque habría problemas. Las personas no son creadas de la misma manera, pero se supone que deben ser tratadas de la misma manera. En cierto modo, esa es la red de seguridad que brindan las leyes de restricción de quirks. Si eso desaparece, entonces los quirks podrían terminar convirtiéndose en un factor importante en cómo las personas pueden vivir sus vidas. Hablando claramente, así son las cosas ahora. Ciertos campos de trabajo buscan específicamente personas con ciertos tipos de quirks. Tomemos como ejemplo los quirks eléctricos. He leído que son tan buscados en los mercados laborales que es por eso que hay tan pocos héroes. Con quirks eléctricos, porque el mercado laboral puede igualar el salario pero no hay riesgo de, muerte, como ocurre con ser héroes. Los quirks son parte de nuestras vidas y juegan un papel en cómo funcionan las cosas, pero me refiero a si se convierten en el punto focal. De repente, una persona podría verse obligada a asumir un papel en la vida solo porque su quirk encaja en él. Mejores que otros. Luego también está lo que sucede si dos personas con el mismo quirk intentan conseguir el mismo trabajo. ¿Qué sucede entonces? Chitose respondió. Me imagino que la persona con la versión más fuerte del quirk conseguiría el trabajo. Izuku frunció el ceño. Si esa es la lógica que se acepta en el futuro, entonces surgirán problemas completamente nuevos. ¿Qué sucede con las personas que tienen quirks débiles? Porque aquellos con los quirks fuertes solo querrán estar con otras personas con quirks fuertes. Quirks. Eso podría conducir a cosas como los matrimonios peculiares, ese tipo de pensamiento, el poder hace lo correcto y el darwinismo social, podrían fácilmente regresar al mundo. Ochako se frotó las manos, recordando cómo los quirks de sus padres realmente no ayudaban con sus trabajos tal como estaban, y los problemas que habían causado en sus vidas. Entonces, ¿cómo están las cosas? ¿Está bien? No, no lo es, respondió Izuku de inmediato. Golpeó el plato con el tenedor, buscando palabras. Creo que, las leyes están ahí para garantizar que todos sean tratados por igual. Para normalizar que se supone que todos deben ser iguales. Pero no todas las personas son iguales. Y son las diferentes formas en que se aplican las leyes a diferentes personas lo que es importante. La cuestión. Bakugou, dejó escapar Ochako. Izuku asintió. Y Toga.
Izuku dio un último bocado a su ensalada antes de dejar los cubiertos. Kacchan fue elogiado por su Kirk. Lo elevaron por encima de todos los demás y, como resultado, se salió con la suya en muchas cosas. Toga, por otro lado, fue maltratada debido a su Kirk. Le dijeron que cualquier cosa que hiciera que no fuera visto como normal estaba mal. El clavo que sobresale es martillado, ofreció Riquilla. Izuku asintió. Excepto que no para todos. Y cuando las reglas no se aplican de manera justa, eso puede generar problemas. He visto, intervino Chitose, los informes sobre lo que le pasó a esa joven de tu clase. Si alguna vez hubo una víctima de las leyes de restricción de quirks del gobierno, ella podría ser la modelo. Izuku hizo una pausa y miró a Chitose. Algo en la forma en que lo había dicho se sintió mal. Tal vez porque después de hablar con Himiko sobre lo que le había sucedido, ella le había metido en la cabeza que no pensara en ella como una víctima. Odiaba ese tipo de pensamiento, incluso si él pensaba que era verdad. Pero también fue el momento de Chitose lo que parecía extraño. Había una pizca de emoción. Simplemente se sentía fuera de lugar. Por supuesto, se trataba de élites sociales y gente rica. Para empezar, eran extraños. Ambos casos pueden generar mucho resentimiento. Toga arremetió porque intentaron colocarla en su lugar, y alrededor de Kacchan, desde el principio vi a varios de mis compañeros de clase enfadarse porque seguía recibiendo pases libres. Algunos lo intentaron. Luchar contra él por eso y, por supuesto, después de perder, se metería en problemas, pero Kacchan no lo hizo, lo que generó aún más resentimiento. Riquilla se reclinó. Ese resentimiento contra el sistema y las personas que lo perpetran, esos sentimientos oscuros pueden provocar mucho sufrimiento. Se podría argumentar que la aplicación desigual de la ley puede tener un vínculo directo con los villanos que deambulan por este mundo. No se dejaron machacar, o que odiaban ver a otros crecer y destacarse. Saito, Izuku todavía podía ver el odio y la rabia en los ojos de ese chico. Saito encaja muy bien en ese último caso. Pero es por eso que tenemos héroes, dijo Ochako. Detener a las personas que se vuelven así. Detenerlos y proteger a las personas a las que dañarían. Riquilla tarareó. ¿Es realmente una solución, si la respuesta es parte del ciclo? Ni Izuku ni Ochako tuvieron una respuesta para eso de inmediato. Izuku lo pensó un poco más y se le ocurrió la mejor respuesta que pudo. Puede que no sea perfecto, pero contra los villanos, la gente no puede defenderse. Los héroes están ahí para salvar a tantos como puedan, para que la gente sepa que incluso cuando las cosas están en su punto más oscuro, hay quienes ayudarán a traer la paz. Luz trasera. Los héroes salvan, los héroes protegen y los héroes luchan. Son fuertes para las personas que no pueden ser fuertes. Riquilla asintió, su sonrisa nunca abandonó su rostro. Fuerte para aquellos que no pueden serlo. Ese es un ideal noble y sincero por el que luchar. Izuku frunció el ceño. No es que Riquilla sonara poco sincero, pero por la forma en que había estado hablando, Izuku preguntó. Señor, ¿cree que nuestro mundo estaría mejor sin héroes? Ochako levantó una ceja ante la idea, mientras Shinko prestaba mucha atención. Riquilla pensó un poco en eso con un suave zumbido. No estoy seguro de llegar tan lejos. No. No tengo prisa por ver a los héroes fuera de las calles. De hecho, les tengo un gran respeto, es por eso que he presionado tanto. Aunque es difícil entrar en elementos de apoyo a los héroes, a veces pienso. ¿Cuál es el objetivo final de los héroes? ¿Objetivo final? Izuku nunca había pensado en algo así. ¿Había un objetivo final? No estoy seguro de que exista uno. El trabajo de un héroe es siempre proteger a los demás. Riquilla hizo una pausa. ¿No debería ser el objetivo final crear un mundo que no necesite héroes? Dejó marinar esa idea, observando cómo Izuku y Ochako se sentaban en silencio pensando profundamente. Mientras lo hacían, añadió una última cosa a su punto. Perdónenme si destruyo esta cita, pero parece demasiado perfecta para no usarla. Riquilla se aclaró la garganta. Si la gente se acostumbra a la idea de que la cuiden, ¿dónde va el impulso para mejorar? Nuestro mundo fue construido por la voluntad de la humanidad de seguir adelante. Dicen que debemos confiar en que ellos nos cuidarán, pero ¿qué hacemos cuando ya no están allí? O algo así, podría haber añadido mi propia floritura. Inko sintió que se le cortaba el aliento en la garganta. Recogieron los platos y los camareros colocaron una bandeja grande en el centro de la mesa. Ale plateau de fromaje, lo había llamado el jefe de camareros. Una tabla de quesos.
Excepto que esto fue en una escala completamente diferente. Camemberts, Roqueforts, Brie, Abarty, Bleu d'Auvergne y muchos más. Junto a la variedad de quesos se incluían tarritos de mermeladas junto con algunos higos y uvas. La variedad habría dejado a Izuku sin palabras si no estuviera actualmente involucrado en una conversación política profunda con el jefe de su padre. No esperaba esto y, aunque el tema iba en una dirección en la que nunca antes había pensado, seguía siendo interesante. Y tener a alguien buscando su opinión fue un cambio de ritmo bienvenido. Supongo que entiendo lo que esa cita intenta decir. Si las personas se acostumbran demasiado a que siempre las ayuden, se volverán dependientes, pero esperar que las personas sean capaces de manejar villanos, accidentes o desastres naturales parece poco realista. Siempre ha habido o hemos sido profesionales capacitados, incluso antes de Kubix. Un punto justo. Además, la cita realmente no se aplica a los héroes, si soy honesto. Se trataba más sobre el gobierno, aunque creo que el espíritu de la idea aún puede aplicarse. Izuku inclinó la cabeza hacia un lado cuando un pensamiento cruzó por su mente. ¿Esa cita es del mismo libro que mencionaste antes? ¿El que hablaba sobre las leyes de registro de Kubix? Era de hecho. Parece que quien lo escribió no era un seguidor del gobierno. Riquilla soltó una carcajada antes de recuperarse. Eso es quedarse corto. Entonces el libro hablaba de que las personas podían usar sus quirks cuando quisieran y hablaban en contra del gobierno. En cierto sentido. También fue una advertencia sobre lo que nosotros, como pueblo, no deberíamos estar dispuestos a renunciar, y para preguntarnos por qué se nos pide que sacrifiquemos para empezar. Cosas realmente fascinantes. Riquilla cortó una rebanada de queso Abarty de la tabla y, mientras le agregaba un poco de mermelada de frambuesa, continuó. Oh, ¿cuál fue esa frase inicial? Resumía tan perfectamente de qué se trataba el libro, hablaba de cómo nosotros, como un pueblo debería abrazar lo que somos. Un velocista corre, un chef cocina. Estos talentos se abrazan abiertamente, ¿no debería ser esa línea de lógica? Tu amigo sería un excelente ejemplo de lo que se habló en él. Fue aceptado abiertamente y a partir de eso se destacó. Tú, lamentablemente, no fuiste tan afortunado y, según tus propias palabras, fuiste humillado junto con el resto cuando obviamente tengo un don increíble. Izuku masticó lentamente sus siguientes palabras. Ese era un punto interesante, e Izuku supuso que Katsuki era un ejemplo de una persona que sobresalía porque las reglas que todos seguían no parecían aplicarse a él. Mientras Izuku reflexionaba, Inko dejó su bebida y comenzó a hablar. Con calma y, al menos para Izuku y Ochako, de forma extraña. Su voz tenía un aire de recuerdo, distante y lejano. Es el pináculo de la codicia, el orgullo y la arrogancia gubernamental es pensar que la restricción de los talentos y dones naturales de una persona es para el mejoramiento de la humanidad. Nunca antes ha habido un momento en la historia de la humanidad en el que los talentos de una persona han sido tan oprimidos y escúpidos, que este mismo momento. Nuestros dones, nuestras metahabilidades, no deben ser suprimidas sino aceptadas. Son lo que somos, y negarlos es negarlos. Nosotros mismos. No se le dice a un científico que no piense, a un jugador de fútbol que no corra, a un arquitecto que no cree, a un chef que no cocine. ¿Por qué a una persona que puede volar se le debe decir que se mantenga en pie? Sobre el terreno. Reprimir y castigar solo creará un mundo de resentimiento y odio que hervirá debajo de la superficie de este mundo perfecto que los gobiernos quieren que usted crea que existe y cuando llegue el día, cuando finalmente se desborde, la muerte y la desesperación se sentirán durante generaciones. Seamos quienes somos, porque solo nosotros, el futuro de la raza humana, podemos evitar que este horror suceda. Ochako inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Metahabilidades? Ese nombre le sonó, pero no pudo ubicarlo. Los ojos de Riquilla se abrieron como platos. ¿Tú también lo has leído y tienes partes memorizadas? Los otros invitados miraban a Inko con cierta sorpresa. La cabeza de Isashi se había girado y su mandíbula se había aflojado. ¿Inko? Inko parpadeó y pareció sorprendida de haber hablado. Nerviosa, tomó un sorbo de vino, mientras al mismo tiempo se preguntaba si no habría bebido demasiado, considerando lo relajada que acababa de ser. No había sido su intención hablar, no había sido su intención sacar esas palabras de una parte oscura de su alma, pero al escucharlas dichas tan casualmente por otra persona, algo muerto había recibido un nuevo suspiro de vida.
Atrapada, Inko sabía que no podía simplemente fingir que no había hablado, pero podía intentar desviar la conversación. Ella no le dijo nada a Isashi, sino que se dirigió a Rikiya. Con todo respeto, creo que ese libro no es algo que deba discutirse tan abiertamente en un entorno tan educado. Izuku miró a Inko. Mamá, está bien. He estado disfrutando la charla. Incluso si los temas han sido un poco difíciles. Inko simplemente negó con la cabeza. El tema, hizo una pausa antes de elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. Creo que está bien hablar de, es el libro en particular del que creo que deberíamos evitar hablar. Rikiya reflexionó sobre Inko por un momento antes de inclinarse hacia adelante con las manos cruzadas frente a él. No recuerdo que haya habido nada particularmente impactante al respecto. Fue una discusión sobre el uso fundamental de los quirks en nuestro mundo. Inko frunció el ceño. ¿Entonces no estás al tanto de lo que le pasó al autor? Rikiya y sus invitados compartieron más miradas ocultas. No puedo decir que lo sea. Ya veo. Fue arrestado después de que él y algunas otras personas decidieron protestar contra las nuevas leyes Kirk del gobierno. Izuku parecía un poco sorprendido. ¿Arrestado? ¿Cómo supiste eso? Oh, cuando tenía tu edad, mi escuela nos pidió que hiciéramos algunos informes de libros. Su libro fue el que terminé sacando del lote. De hecho, me sorprende que lo recuerde después de todos estos años. ¿Un informe de un libro? Aclaró Rikiya. Así es, respondió Inko, y supongo que solo soy una madre nerviosa cuando se trata de ese tipo de cosas ahora que involucran a mi pequeño. Izuku se sonrojó y gimió, mamá. Rikiya se rió. Oh, está bien. Sé que es mejor no estar del lado equivocado de una madre cariñosa. Y con el postre en camino, Eri se animó notablemente, tal vez sea necesario un cambio de tema. Cuando el jefe de camareros quitó la tapa de la bandeja, se formaron estrellas en los ojos de Eri. Ella saltó en su silla, llena de emoción y alegría. Para el postre, nuestro chef ha preparado para usted una estupenda tarta de manzana. La tarta estaba rodeada por una corteza marrón crujiente y, cubriendo la parte superior, se disponían finas rodajas de manzanas en forma de pétalos de flores que caían en cascada y se unían en el centro, con los bordes dorados, caramelizados y relucientes. Inko tuvo que acercarse y usar una servilleta para limpiar un poco de baba de la barbilla de Eri mientras la mesa se reía de su inocente emoción. Mientras se cortaban las rebanadas, Koukou se dirigió a Izuku y Ochako. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Pasando nuestras próximas finales de mandato, dijo Ochako con un suspiro del que Izuku se hizo eco. No, me refiero a tu futuro. ¿Cuál es el siguiente paso para ti ahora? Trabajar, estudiar, me imagino. Izuku se rascó la barbilla. Bueno, la próxima oportunidad para realizar pasantías es el próximo año después del festival deportivo. ¿Nada antes? Izuku negó con la cabeza. Los estudios de trabajo requerirían que tengamos nuestras licencias de héroe provisionales. Eso no es algo que los de primer año obtengan. Rikiya resopló. ¿Dice quién? Izuku no tuvo una respuesta. Simplemente sabía que los estudiantes de primer año no pueden solicitar esas licencias. Chitose se tocó la barbilla. Creo que tu experiencia en el mundo real te permitiría avanzar más rápido. Ya has luchado contra villanos de la vida real, ¿verdad? Izuku se frotó la nuca, avergonzado pero también un poco orgulloso. Ochako puso los ojos en blanco. Genial, eso es justo lo que Deku necesita. Y también estuviste en la ciudad de Osu, ¿verdad? Debes haber estado metido hasta el cuello en la acción, dijo Chitose con una sonrisa. Izuku rió débilmente. Hasta el cuello y tratando de no ahogarse. Eso fue, todo un desastre. Bueno, cualquier cosa de la que puedas alejarte y todo eso, añadió Koukou antes de sonreírle a Rikiya. ¿Sabes, como tu negocio se dedica a artículos de apoyo a héroes, tal vez deberías contratar a mi gorilla aquí para que use tu equipo? Con la forma en que su estrella está ascendiendo, no obtendrás nada más que buena publicidad. Rikiya se rió. Ahora hay una idea. ¿Qué piensas, mi gorilla? Podría redactar algunos contratos antes de que te vayas. Mis abogados están en marcación rápida. A Izuku casi se le cae su rebanada de tarta de manzana. Me siento honrado con la idea, pero no creo que la UA me permita usar equipo que no sea suministrado por una organización aprobada. Y mi padre dijo que todavía estás en la fase de prueba.
Rikiya se encogió de hombros. Esto es cierto. Ese director tuyo es astuto. Además, Izuku se calló. También. Atsume me mataría si de repente empezara a usar productos de otra persona. Ochako asintió. Ella encontraría una manera de hacer que todo se autodestruya. Rikiya se tocó la barbilla. Oh, sí, esa joven maravillosa que conocí contigo. La estudiante del curso de apoyo. Una mente extraordinaria en eso. Bueno, creo que tengo una solución fácil para tu situación, mi gorilla. Oh. La contrataré. Dijo Rikiya con una gran sonrisa. Después de todo, no llegué a donde estoy ahora dejando que el talento se me escapara de las manos. ¿Por qué preocuparse por competir, cuando puedes simplemente comprar la participación de tu competencia? Chitose se rió entre dientes. ¡Qué tortuoso! Rikiya parecía ofendido, aunque el brillo en sus ojos decía lo contrario. Yo. ¿Truco? Maldita sea la idea. ¿Pero no eres un director ejecutivo? Ochako lo dejó escapar, antes de inmediatamente cubrirse la boca. Rikiya se rió. Oh, eso es gracioso. Parece que tu ingenio es tan devastador como tu Kirk. Ochako parpadeó. ¿Eh? También te observamos, querida. Dejar caer a tu oponente a esa manera. Muy inteligente. Probablemente debería incluirte en mi nómina también, mientras estoy en eso. Ochako intentó no parecer demasiado emocionado ante la idea. Hacer amistad con patrocinadores ricos podría tener una gran ventaja. Chitose sonrió. Quizás tengas que hacerlo. Tengo la sensación de que estos dos, señaló tanto a Izuku como a Ochako, son un paquete. Tanto Izuku como Ochako se sonrojaron, pero ninguno negó el punto. Algo que Isashi notó. ¿Algo que quieras decir al respecto, Izuku? Izuku se frotó el cuello. Bueno, cuando el señor Anabata nos preguntó sobre nuestros planes futuros, solo hablamos de cosas escolares. Pero después de la escuela, bueno, hemos pensado, en lugar de hacer lo que los graduados normalmente hacen. Trabajando como compinches para una agencia de héroes durante algunos años, completó Ochako, con Izuku asintiendo. Que en lugar de eso, intentaríamos formar nuestra propia agencia. Yo, Uraraka y Toga, quiero decir. Aparte de Eri masticando felizmente su tercer trozo de tarta de manzana, la habitación quedó en silencio mientras cada persona absorbía la noticia. Moviéndose bajo las múltiples miradas, Izuku agregó rápidamente. Solo hemos hablado de la idea un par de veces. Realmente no hemos investigado lo que tendríamos que hacer, hemos estado tan concentrados en nuestro próximo finales de semestre, pero, Izuku miró a Ochako. Es algo a lo que queremos aspirar. Y creo que podemos. Ochako sonrió alegremente. Definitivamente. No es la forma en que se hace normalmente, por lo que probablemente será un gran dolor, pero a veces, los mejores caminos a tomar son los que uno mismo fija. Tienes ambición, dijo Rikiya mientras miraba a los dos. Sabía que ustedes dos eran muy trabajadores, sus demostraciones de fuerza lo dejaron claro. Pero una cosa es ser fuerte y trabajar para lograr una meta, y otra cosa completamente distinta es poner sus miras más altas que las de sus compañeros. Dar ese paso adicional contra el norma. Poder, empuje y ambición. Estas cualidades, en mi campo, puedes encontrarte con una persona con una o dos. Muy raramente ves a alguien con las tres. Son las que marcan la diferencia. Ustedes dos, creo que tomé la decisión correcta. Mi gorilla, Uraraka, seguiremos sus carreras con gran interés. Rikiya estaba de pie en el comedor de la torre central, mirando por las ventanas la ciudad que tenía ante él. La cena había terminado no hacía mucho, y ahora repetía los acontecimientos en su mente mientras observaba Deika City, su ciudad, erizada de vida liberada. Detrás de él, Koukuru, Tomoyasu, Isashi y Chitose se sentaron en sus sillas, también decidiendo cómo transcurrió la noche. Ese chico está profundamente atrapado por la sociedad de héroes, observó Tomoyasu. Con Olmig como causa fundamental. Si Olmig es el pilar que sostiene este mundo, ese niño está encadenado a él. Chitose miró a Isashi. Si tan solo el pobre niño no se hubiera quedado solo todos estos años. Podría haber sido empujado hacia una influencia más conveniente y más positiva. No ayuda que su amigo aparentemente esté tan dedicado a convertirse en héroes como él. ¿Viste la forma en que se miraban durante la cena? Su compromiso hacia su objetivo se alimenta el uno del otro. Se alimentan. En la pasión del otro por los héroes, añadió Koukuru.
Chitose sonrió. Pasión es una buena palabra. Tienen pasión por sus objetivos, pero también por los demás. Es todo un desastre autosostenible. Hisashi frunció el ceño. Entonces tal vez necesitemos encontrar una manera de sacarla de la vida de mi hijo. Tomoyasu miró a Hisashi con frialdad. ¿Estás sugiriendo que maten al amigo más querido de tu hijo? Hisashi se cruzó de brazos. Estoy comprometido a garantizar que mi hijo sea liberado. Eso es todo. Nadie cuestiona tu compromiso, mi gorilla, dijo finalmente Rikiya, pero veamos todas las opciones antes de decidir eliminar a alguien de la junta. Es cierto, esa joven aleja a tu hijo de nosotros, pero, Rikiya. Levantó un dedo, lo contrario podría resultar igualmente cierto. Si su hijo se acerca a nosotros, podría arrastrarla con él. Ella no es una pieza que deba ser desechada. Si llega el momento, es un asunto fácil de hacer, pero no seamos míopes con los soldados potenciales. ¿Entonces crees que el hijo de mi gorilla no es una causa perdida? Preguntó Tomoyasu. Rikiya negó con la cabeza. Está encadenado al mundo de los héroes, de eso no hay duda, pero no está cegado por él. Ha experimentado la hipocresía del mundo y ha sufrido por ella. Ni una sola vez descartó las ideas que le propuse, y de hecho, les pensó detenidamente. Las cadenas que lo sujetan son fuertes y apretadas, pero ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Las encontramos, las rompemos y Midoriya será liberado. Sin embargo, tendremos que andar con cuidado, dijo Koukuru, no solo para asegurarnos de no alarmar al niño, sino también para asegurarnos de no levantar sospechas de su madre. Su medida inmediata para evitar que su discusión continúe. Además, eso es un problema. Quizás. Pero al igual que el niño, veo esperanza en esa mujer. Fueron las palabras de Destro las que despertaron sus preocupaciones, no el tema en sí. Eso dice algo. Que ella todavía tenga las palabras exactas grabadas en su corazón, dice algo. Ella ha perdido de vista de Destro, pero no su mensaje. Es muy parecido a ti, mi gorilla. Rikiya miró a Hisashi. Durante tanto tiempo, tú mismo te perdiste, pero fuiste conducido de regreso al rebaño. Una vez que viste la verdad, regresaste. Incluso después de lo que experimentaste y perdiste. Tomoyasu golpeó la mesa mientras hablaba. Necesitamos tener cuidado con ella. Ella sabe lo suficiente como para ser un riesgo. Y tiene conexiones directas con All Might a través de esa pequeña niña. De acuerdo, dijo Rikiya, girándose completamente hacia Hisashi. Continúe trabajando para volver a agradarle. Vea cuánto cree todavía en el mensaje, pero tenga cuidado de evitar usar el nombre de Destro. Es obvio que aún no está lista para aprender sobre mí. Ella es demasiado asustadiza para mi gusto, añadió Tomoyasu. Chitose sacudió la cabeza. Ella no es asustadiza. Está herida. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Un animal asustadizo correrá. ¿Un animal herido? Bueno, Koukuru se calló. Hisashi estuvo de acuerdo con los sentimientos de inquietud en torno a Inko. Si bien ambos habían salido de Bespin ensangrentados y destrozados, Inko todavía cargaba con esas heridas profundas. Y como cualquier animal herido, no haría falta mucho para que atacara. Hacia sus enemigos o sus amigos. Eso suponiendo que Inko pudiera notar la diferencia ahora. ¿Estás seguro de que quieres ver esto, Uraraka? Deku, soy una niña grande. Y estoy seguro de que solo estás tratando de hacer que parezca más grande de lo que realmente es. Lo juro, los niños exageran en las cosas más tontas. Es grande, lo juro. Entonces déjame ver. Izuku suspiró. Está bien, pero tú pediste esto. Izuku lo sacó dramáticamente y lo dejó caer directamente en las manos de Ochako. Oh. Ya ves. Sabía que pensarías que era demasiado. Kwaaya. Los ojos de Ochako se abrieron mientras miraba los números en el teléfono de Izuku. Los precios de las comidas que habían comido, y especialmente de las bebidas que les habían servido. ¿Por qué? ¿De qué pensaste que estaba hablando? 12.500. Eso está en yenes, ¿verdad? Suplicó Ochako. No había manera de que el brandy costara tanto. $, confirmó Izuku mientras las piernas de Ochako temblaban. Tal vez quieras darme mi teléfono a 25.000. Para vino. Los ojos de Ochako se pusieron en blanco e Izuku corrió hacia adelante, envolviendo un brazo alrededor de su cintura para evitar que cayera al suelo. Te lo advertí.
dijo Izuku, sin poder contener la suave risa que siguió. Después de la cena y el viaje de regreso a casa, Izuku había intentado buscar astutamente los precios de todo. La comida había sido complicada, pero no las bebidas. Izuku casi se había tragado la lengua cuando los vio y, desafortunadamente, Ochako había notado su angustia. Entonces, cuando la limusina se detuvo para dejar a Ochako, e Izuku se ofreció a acompañar a Ochako hasta su puerta, ella se abalanzó y exigió saber qué lo había sorprendido tanto. Ochako negó con la cabeza. Esos son pagos de alquiler, Deku. Meses de pagos de alquiler. Oh hombre, la habitación está dando vueltas. Estamos afuera de tu apartamento. Entonces el mundo está dando vueltas. ¿Estás borracho? ¿Qué? No. Tomamos 2 vasos pequeños, Deku. Son como 2 o 3 tragos. No puedes emborracharte con eso. ¿Cómo sabes cuánto cuesta una inyección? Oh, cállate. Tal vez eres tú el borracho. Izuku puso los ojos en blanco. ¿Y qué te hace pensar eso? No mencionó que podría jurar que todo parecía un poco mejor en este momento. Pero eso fue solo porque estaba feliz de estar de camino a casa. Nada más. Bueno, has estado agarrando mi cintura por un tiempo y aún no te has asustado. Izuku parpadeó. Ochako también parpadeó al darse cuenta de lo que acababa de decir. Luego ambos hicieron balance de su posición. Ochako tenía ambas manos sobre los hombros de Izuku, su cuerpo tentadoramente cerca del de Izuku, inclinándose hacia el brazo que la rodeaba y acercándola. Si alguien que pasara por allí los viera así, parecería que Izuku estaba tirando a Ochako para darle un beso muy sensual. Y Ochako parecía demasiado ansioso por corresponder. Cuando se dio cuenta de cómo se veían ambos, sus rostros se sonrojaron, pero ninguno saltó hacia atrás de inmediato. Sus cerebros, la parte de ellos mismos que siempre usaba la lógica y el sentido común para evitar que algo surgiera entre ellos, estaba embotado. No en un grado extremo, pero resulta que un pequeño sorbo de alcohol fue suficiente para mantener la calma tanto para Izuku como para Ochako en este regalo de un momento. Tranquilo y sonriente. Calmado y sonriendo e inclinándose hacia adelante. Inclinándose el uno hacia el otro. El movimiento fue pequeño y solo duró un breve momento antes de que se separaran lentamente. Las manos de Ochako se deslizan por el firme pecho de Izuku y los dedos de Izuku se deslizan sobre la suave curva de la parte baja de la espalda y la cadera de Ochako. Los toques los dejaron sintiéndose cálidos y confusos. Un cosquilleo en la piel que los dejó rogando por más. Separado y respirando con dificultad, Izuku se lamió los labios mientras aprovechaba la oportunidad, posiblemente su última oportunidad, de mirar a Ochako. Y mirándola, con ese vestido, la suave neblina rosa en sus mejillas y la forma en que sus ojos brillaban en la tenue luz del pasillo exterior del apartamento, no había otra manera de describir a Ochako excepto increíblemente hermosa. De hecho, era tan hermosa que Izuku comenzó a preguntarse cuánto tiempo se quedaría con él. Eran amigos. Siempre serían amigos y juntos formarían su propia agencia, como habían discutido en la cena. Pero Izuku no pudo evitar llegar a la conclusión de que algún día, más personas mirarían a Ochako y verían lo hermosa, lo increíble, lo parecida a una diosa que era en realidad. Sinceramente, era una locura que nadie lo hubiera hecho todavía. Izuku sabía que algún día alguien también se enamoraría de Ochako y ella se enamoraría de ellos. Alguien vendría a conquistarla y lo maravilloso y glorioso que ella y él tenían en ese momento desaparecería. Entonces Izuku aprovechó esta singular oportunidad, porque no había garantía de que volvería a verla así, y quemó su trascendente belleza en su corazón, mente y alma. Esta noche, este mismo momento, quería recordarlo por el resto de su vida. Supongo que te veré en la mañana, Deku. Ochako dio un paso hacia atrás, con la espalda apoyada contra la puerta y las manos detrás de la espalda jugueteando con el pomo de la puerta. Ese sí. Buenas noches, Uraraka. Ochako tenía la puerta abierta y estaba a punto de desaparecer en su apartamento cuando Izuku añadió. Uraraka. Sí, Deku. Con una calma antinatural, que le había sido otorgada por el poder del alcohol viejo y caro, Izuku le sonrió a Ochako y le ofreció, sincera y abiertamente. Realmente eres hermosa. Ochako cerró la puerta, presionó su espalda contra la puerta mientras comenzaba a respirar pesada y rápidamente, su pecho palpitaba mientras su corazón latía con fuerza.
Con una voz que capturó perfectamente cómo sonará Himiko una vez que se entere de todo lo que acababa de suceder, su corazón le gritó a Ochako: perra. ¿Por qué no lo besas? Y Ochako respondió con lo único que se le ocurrió. No sé. Estaba lloviendo. No. Llamar lluvia a lo que caía del cielo no estaba bien. El cielo nocturno se había abierto y estaba siendo vaciado sobre una pobre isla en medio del océano. Destellos de iluminación chirriaron a través del cielo negro abismal y los truenos rugieron con ira llena de odio. El mundo se estaba acabando. Los dioses, en su ira, lanzaron la furia de la naturaleza sobre el pequeño lugar de tierra profanada. Dejar que la sinfonía de odio y rabia del mundo ahogue todo en las negras y retorcidas profundidades del océano. El mundo se estaba acabando. Todo estaba terminando. Y a Inko no le importaba. Incluso cuando casi se ahoga con cada respiración llena de agua de lluvia, no le importaba. Incluso cuando el mismo suelo bajo sus pies se derritió hasta convertirse en barro, no le importó. Incluso cuando los esqueletos del bosque desgarraron y desgarraron su cuerpo y su ropa, a ella no le importó. Inko. No. Cuidado. Porque cuando Inko se estrelló contra el tronco blanco blanqueado de un árbol muerto, y mientras miraba hacia el deslizamiento de tierra que alguna vez fue una colina, vio la bala que venía hacia su cabeza. Esa fea bala que destrozó todo a su paso. Atravesado por la tormenta derribada por la ira de los dioses. Arrastró los restos esqueléticos de un bosque verde que alguna vez fue vibrante. Arrancó y desgarró todo solo para llegar a ella. Inko gritó mientras se lanzaba hacia un lado, y el árbol detrás de ella, justo donde había estado su cabeza, explotó en astillas. Chocando contra el barro, Inko fue arrastrada más abajo antes de clavar sus botas y con su mano libre agarró el dosel retorcido y nudoso de un árbol caído, sus raíces eran tan profundas que su cuerpo podrido aún luchaba contra el barro. Inko gritó de agonía mientras se tiraba hacia las ramas retorcidas. La piel de su mano libre fue cortada por la corteza afilada. Le dolía el cuerpo. Herida porque su propia casa trabajó para matarla. Pero ella no lo permitiría. Puede que su hogar se hubiera vuelto contra ella, pero no era el enemigo en el que debía concentrarse. Entonces ella ignoró el dolor. Ignoró la traición. Lo empujó todo hacia abajo mientras subía al dosel y se tumbó boca abajo. Ojos que miran hacia los turbulentos rápidos hacia la cima de la colina. Ojos escaneando la oscuridad en busca de su verdadero enemigo. Mientras tenía una mano libre, apretó con fuerza la otra. Sintiendo la madera desgastada y el frío metal bajo sus dedos. Haciéndole saber que todavía tenía estallido. Inko no debería haber podido ver venir la bala. Debería haberla golpeado antes de que el sonido llegara a sus oídos. Pero el sonido del disparo llamó su atención y pudo ver la bala viniendo hacia ella. Esa horrible bala. Retorcido y antinatural. Una cosa monstruosa, tejida con hebras rosas y azules para formar el arma de una parca. Una bala rosa y azul que iba a volarle la cabeza y dejarla otro cadáver sin nombre. Al igual que... Los ojos de Inko se abrieron de golpe mientras saltaba de la cama, retorciéndose entre las sábanas y estrellándose contra el suelo. Con los ojos muy abiertos, se sintió miserable y luchó contra fuerzas invisibles que estaba segura intentaban arrastrarla a la muerte. Su mente despierta tardó varios segundos en luchar contra la pesadilla, el recuerdo, que la sumió en el terror. Con fuerza de voluntad, cerró la boca y se negó a soltar el grito que la pesadilla le exigía. No, no habría ningún grito. Al horror que se desvanecía solo le dio un silencio furioso. Le tomó varios largos minutos antes de que encontrara la fuerza para levantarse y mantenerse en pie. Le tomó un poco más de tiempo sentir que su corazón dejaba de latir con fuerza y que la adrenalina en su sangre dejaba de correr por sus venas. Pero mientras su cuerpo se calmaba, su mente todavía retumbaba y se retorcía mientras los recuerdos que Inko había pensado encerrados durante mucho tiempo luchaban, abriéndose camino de regreso a la superficie. Los recuerdos despertaron después de escuchar y decir palabras que había intentado no volver a pronunciar nunca más. Por su propio bien. Por el bien de Isashi. Por el bien de su hijo. Habían acordado dejarlo todo atrás. ¿Por qué tuvieron que dejarlo todo atrás? La alternativa, Inko suspiró, porque en realidad, no había alternativa para ellos. Al menos no lo había habido. Inko se quedó en la oscuridad y pensó en la cena. De las palabras que Rikiya había dicho.
Palabras, filtradas y reelaboradas para una nueva era, pero aún ligadas a algo viejo. Palabras que el CEO había recibido por un empleado que sabía de la obsesión del hombre por los quirks. Hisashi, de todas las cosas que podrías intentar y hacer, Inko debería estar enojada. Ella debería estar furiosa. Ella no lo era. Porque a pesar de todo, a pesar de las promesas que le habían hecho de dejarlo todo atrás, ¿cómo podía estar enojada con Hisashi por retroceder, cuando ella tampoco había cumplido esa promesa? Podía sentir que la llamaba. Siente que la arrastran hacia su armario. El piso de madera crujió cuando ella entró. Crujió fuerte y se movió cuando ella entró en la esquina. Con un suspiro, Inko se sentó y presionó su mano sobre algunas de las tablas del piso alrededor de la esquina del armario. Se inclinaron. Inko luego levantó la mano y la colocó sobre la débil tabla. Su Kirk no tenía el mismo aura vistosa que tenía Izuku. Para Inko, todo lo que sintió cuando usó su Kirk fue como si su mano se convirtiera en el polo de un imán, el objeto en el que se enfocaba, el polo magnético opuesto. Con un tirón, las tablas se despegaron fácilmente del suelo, dejando al descubierto un cubículo, estrecho pero de unos pocos metros de largo, escondido entre el resto del suelo y la pared. Habían pasado años desde la última vez que Inko abrió este pequeño secreto. Décadas desde que lo logró. Con su espalda contra la pared, Inko cerró los ojos y metió la mano dentro. No para sacar nada, porque ninguna fuerza en este mundo podría moverla a hacerlo, sino simplemente para sentir los elementos de su pasado. Un pasado con el que había dicho que ya no tenía ninguna conexión. Una mentira. Si no tuviera conexión, si la hubiera dejado atrás, entonces no habría nada en este cubículo. Lo primero que tocaron sus dedos fue la cubierta áspera y desgastada de un libro muy antiguo. Todavía podía ver la cubierta roja descolorida mientras pasaba los dedos por el lomo agrietado y deshilachado. Las páginas amarillas por el tiempo y desgastadas por tantas relecturas. Una edición original de la Metaguerra de Liberación. Un hallazgo raro incluso cuando ella lo había recogido. No hay cambios ni reescrituras para reflejar y adaptarse mejor al status quo actual del mundo. Este libro todavía contenía las palabras originales del propio Destro. Inalterado y puro. Palabras que había memorizado. Palabras que incluso ahora, después de décadas de no mirar el libro, todavía estaban grabadas en su alma. Palabras que en un abrir y cerrar de ojos podía recitar perfectamente. Incluso si ella no era su intención. Su mano se desvió y la encontró. Un sentimiento que había definido su joven vida tanto como la atormentaba. La sensación de madera desgastada y metal frío. Algo que había encontrado por casualidad y que había llevado consigo desde entonces. Algo que le había salvado la vida. Algo que se había cobrado la vida de otros. Una reliquia de una época anterior a los quirks. Cuando el mundo se desgarró en medio de su segunda guerra global. Inko agarró la reliquia con fuerza, sus dedos encontraron instintivamente el metal curvo que su dedo índice podía envolver con tanta facilidad mientras libraba su propia guerra. El gatillo de su rifle Arisaka tipo 90. Bueno gente, ese fue el capítulo número 40, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.